Hola a todos, un abrazo para todos y para todas. Esta tarde tenemos el placer de tener a Elías Capriles. Él es profesor universitario jubilado de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, e instructor de Santi Mahasamga en la comunidad Sochen. Dirigió refugios para emergencias espirituales en India y Nepal y pasó años practicando Dzogchen en cuevas y cabañas en los Himalayas. Desde temprana edad, Elías se interesó en la transformación de la realidad, tanto social como psicológica. Cuando contaba 12 años, abandonó la religión en la que fue educado, haciéndose agnóstico y socialista e iniciando una exploración a fondo de las filosofías y las psicologías desarrolladas en Occidente. Alrededor de la edad de 16 años, leyó acerca de la existencia del budismo zen, el cual, según la publicación en cuestión, no postulaba la existencia de un dios, de un alma ni de ninguna entidad no perceptible a través de los sentidos, pero cuya práctica permitiría obtener una condición de plenitud y armonía. Esto lo hizo iniciar un proceso que lo llevó a abrazar el budismo no como un culto, sino como un método para la transformación psicológica a la que aspiraba. Entre los años 73 y 83, Elías Capriles vivió en el sur de Asia, sobre todo en Nepal e India, donde estudió el Dzogchen con los grandes maestros. Desde la década de los 90 es un instructor autorizado por Rinpoche para enseñar la base del Santi Mahasanga. Ha dirigido cursos y talleres en gran parte de Latinoamérica y España, aunque él mismo no se considera un maestro de nada, pero es un practicante a diario del Dzogchen y transmite su experiencia adquirida. Lo que caracteriza al Dzogchen es que tiene como eje la liberación espontánea de los pensamientos y las pasiones en ellos basadas. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno, queremos ampliar y añadir lo concerniente a la meditación y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. Elías, ¿qué es para ti la meditación y cómo meditas? Muy buena pregunta y muy difícil de responder. Eh, eh, Mira, en la comunidad Dzogchen en particular, con la terminología que introdujo Chogyal Namkien Norbu, el maestro de la comunidad Dzogchen, distinguimos entre meditación y Chogyal Namkien Norbu, el otro término que usaba era contemplación. Pero contemplación da la idea todavía de que hay alguien que contempla y algo que es contemplado. Ujú, Igual que meditación da la idea de que hay alguien que medita y algo sobre lo que se medita. ujú, Entonces, en el fondo no viene siendo tan diferente. La única diferencia, ya terminológica, etimológica, sería que contemplación se ve como algo más pasivo, que meditación como algo más activo, pero sigue estando implicando la dualidad del sujeto y el objeto. ujú, Entonces, en general, en el Dzogchen se comienza con algo que se llama la introducción directa, que es una primera vivencia de lo que el Mahayana llamaría la verdad absoluta y el Dzogchen llamaría el estado de Rigpa o cognitividad despierta, capacidad cognitiva despierta, no dual y no conceptual. Entonces, esta introducción es algo que no se puede hacer porque es que resulta, digamos, para mí esto es una experiencia, pero para el que no ha vivido en base a esta experiencia, hay que explicarlo para que se entienda. claro. Entonces, en tanto que hay alguien que está haciendo algo, se está sosteniendo la dualidad del sujeto y el objeto. Y en el budismo en general, no solo en el Dzogchen, se dice que hay una condición sánscrita o sánkata y otra asánscrita o asánkata. Sánscrita quiere decir, tiene múltiples sentidos, quiere decir creado, producido,
fabricado, inducido, intencional, constreñido, condicionado o compuesto. O sea, es una palabra que podríamos incluso encontrar todavía muchos más términos. Ujú, Podríamos encontrar como 12 términos para ponerlos juntos para que se entendiera un poco lo que esto significa. mm, En general, básicamente, el estado despierto no hay manera de que podamos ni producirlo, ni crearlo, ni inducirlo, ni fabricarlo, sino que es algo que solo puede ocurrir espontáneamente. Y esta es la clave de la enseñanza Dzogchen. Está basada en la liberación espontánea. Pero, en general, en todo el budismo, la liberación solo puede ser espontánea, porque si no sería sánscrita. mm, Si no sería creada, producida, fabricada, inducida, intencional, constreñida, condicionada, compuesta, y ya no sería nirvana, ya no sería despertar, ya no sería rigpa, ya no sería lo que a veces se traduce como iluminación. mm, Entonces, la introducción directa, el maestro crea una serie de condiciones que le ponen como una zancadilla a la mente ordinaria para que colapse. Y al colapsar la mente ordinaria haya una posibilidad, pero no una garantía, de que se manifieste eso que el Dzogchen llama Rigpa. ¿Qué es También en sánscrito sería. que es lo que explicas que es lo espontáneo, ¿no? Sí, el Rigpa sería esa capacidad cognitiva o ignitiva, despierta, no dual, no conceptual, que hace evidente la verdadera condición de nosotros mismos y de toda la realidad. Y de manera que la introducción directa viene siendo algo bastante equiparable al Satori Mm, del Zen. ujú, El Satori no es la iluminación definitiva. El Satori es una primera vivencia de ese mismo estado, pero que no permanece. O sea, es como que se abriera un hueco en nuestra percepción condicionada, dualista, conceptual, y se manifestara la verdadera condición, pero las propensiones kármicas todavía son muy poderosas y van a hacer que esto vuelva a ocultarse otra vez. Y entonces allí es que comienza a ser necesario tener un método. mm, De manera que se comienza con introducción directa, una primera vivencia que no la puedes producir, no la puedes inducir, eh, depende en gran parte de los medios hábiles de un maestro, mm, de los trucos que el maestro utilice para provocar un efecto zancadilla, podríamos decir, mm, que haga que la mente ordinaria colapse y se pueda entonces vislumbrar la verdadera condición. mm. Porque... No, no, sigue, sigue, Elías, sigue. Sigue, sigue, si vas a... Entonces, lo siguiente es que después de esto, cuando se restablece la condición dualista, que llamaríamos ordinaria normalmente, eh, aunque en verdad no es ordinaria en el sentido de que es refinada, nosotros siempre estamos refinando nuestra condición mental. En Mm, ese sentido no es ordinaria, pero es ordinaria en el sentido de ser la habitual, ¿sí? ujú, Entonces, cuando ella se restablece, desde esta mente túnel no podemos recordar la condición total. Y de la misma manera, recordar siempre es recordar que yo estaba percibiendo. Pero cuando se manifiesta el Rigpa, no hay nadie percibiendo. No lo podemos recordar de una manera eh, autoconsciente, de una manera eh,
Sí, con conciencia de que, porque es que no había nadie experimentando en el RICPA. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recordar si recordar siempre es eh, recordar que había alguien que estaba percibiendo algo? Entonces, hay un tipo de recuerdo que es diferente. Por ejemplo, en una regresión, tú puedes hacer que la gente vivencie los estados que ocurrieron antes de que se melinizara la corteza cerebral, antes de que pudiera haber memorias de este tipo. Tú puedes revivenciar eso y una vez que la conciencia, que la corteza cerebral esté mielinizada, ya tú puedes recordar esas mismas experiencias. Pero Ujú, aquí no es lo mismo porque digamos, tu cerebro ya está, tu corteza cerebral ya estaba mielinizada cuando tuviste el RICPA. ujú, El problema es que no lo puedes recordar porque solo podemos recordar cuando había alguien percibiendo y no había. Entonces, pues digamos que este es el mayor problema. La única manera es volver a ese estado de RICPA una y otra vez hasta que la confianza que tenemos cuando estamos en RICPA de que esa es la verdadera condición de la realidad empieza a filtrarse a la conciencia ordinaria. ujú, Entonces, esto se llama no permanecer en la duda. Lo primero es introducción directa, lo segundo es no permanecer en la duda. Y una vez que no permanecemos en la duda, necesitamos las instrucciones de cómo continuar en el estado. ujú, Y claro, entonces en este caso, cada vez que surge un pensamiento, nosotros lo miramos desnudamente. ¿Qué significa desnudamente? Que no le ponemos una etiqueta, que no lo percibimos en términos de un concepto, que no lo percibimos en términos de una definición, que simplemente lo vivenciamos de la manera que alguien que ha practicado, por ejemplo, calma mental, eh, y llega a un momento en el cual puede percibir esto sin verlo como un teléfono celular, un teléfono móvil, ujú, sino que lo ves y es pura color y forma y no estás interpretándolo como esto o como aquello. ujú, Pues si ya tenemos la introducción directa y ya no permanecemos en la duda, cuando miramos el pensamiento de esta manera, como ya estamos acostumbrados a la vivencia de esa verdadera condición de la realidad, puede volver a ocurrir. Y cuando ocurre, el pensamiento se libera por sí solo, se disuelve por sí solo. Y ujú, se dice que esto ocurre porque el RICPA, esta condición, es bueno, voy a usar un término tibetano, Chikshe Kundrol. ujú, Chik es uno, She sería como gnosis ujú, o capacidad cognitiva, ujú, y Kundrol significa que todo lo libera. Entonces, lo que significa básicamente es que una sola gnosis libera todo. ujú, Cuando se manifiesta el Dharmakaya, la verdadera condición de la mente búdica, todo pensamiento que estuviera ocultando esa verdadera condición desaparece por sí solo de manera instantánea. ujú. De modo que no podemos decir que sea una meditación. Ya, Es algo que va más allá de la intencionalidad de la mente, ujú, pero que depende de ella porque tenemos que aplicar un truquito siempre para que la liberación se dé. Si no ujú, aplicamos un truquito, no se va a dar. ujú, ujú. Es Básicamente, lo que comentas de esa, de esa, esa situación espontánea que se da, tiene que ver con esa atención plena, ¿no? Tendría que ver con la atención plena, a bueno, no ser fíjate que tengas ese maestro que te haga esa zancadilla. sí, pero la atención plena sigue siendo atención.
vale, Sigue siendo un sujeto que percibe un objeto. vale, vale. De modo que en el Dzogchen distinguimos entre Tenpa y Rigpa. Mm, Tenpa es presencia relativa. Entonces la conciencia plena, lo que se traduce como conciencia plena, en tibetano sería Tenpa Dangshe Jin. Eh, Sería presencia de la conciencia responsable. Ahí ujú, hay dualismo todavía. mm, Eh, y esto se contrasta con el Rigpa, en el cual no hay dualismo en absoluto. mm, Entonces, el Tempa, la conciencia plena, es necesaria para no ser arrastrado por la distracción y poder aplicar la instrucción. Y no que cada pensamiento te apegues a él, te aferres a su contenido y te arrastre la cadena de pensamientos, sino que tengas la capacidad de separarte y mirar. Pero en el momento en que miras, ya vas más allá de la atención. La mm, atención se libera, se disuelve completamente y ya mm, no queda ninguna atención porque no hay sujeto ni objeto, que es una condición totalmente no dual. ujú. Esto, claro, parece tan más allá de nuestra experiencia ordinaria que es como si estuviéramos hablando de, para una persona que no sabe física, le estuviéramos hablando de física cuántica. Claro, claro, Sí, es como otra dimensión tan diferente que no es claro. fácil ubicarse en ella, ¿no? De alguna manera, conectarse con ella. Mm. Entonces, la segunda parte de esta primera pregunta que te preguntaba el cómo meditas, igual no es correcta. Entonces sería, ¿cómo practicas el Dzogchen? ¿Cómo lo haces? Muy bien ¿O dicho. qué pasos, Perfecto, haces para hacer ese ejercicio? tal cual. Muy bien dicho. Sí. Eh, de hecho, incluso no es algo que tú haces. El hacer es como poner la zancadilla. Claro, claro, Pero si no haces nada, te quedas en la condición ordinaria. claro, Entonces tienes que hacer algo, pero en base a un método que claro. engaña a la mente para que colapse, Ya, ¿sí? Y una sí. vez que ya estás en ese colapso, en el ritmo, entonces cada vez que salga un pensamiento que te saque de él, Mm, cómo mirarlo para que él se libere y vuelvas a esa condición en la cual no hay ya ni sujeto ni objeto. mm. O sea que verdaderamente hablar de meditación allí no es válido. Claro, claro. Incluso en el Mahamudra, el cuarto estadio es no meditación, Gomme en tibetano. Es el estado de no meditación porque no hay nadie que medite. Claro, claro, claro. Am, Vendría a ser, Elías, como, estaría bien colocar aquí la palabra rendición. Sí, me gusta más colapso porque rendición todavía hay alguien que se rinde. Ujú, En cambio, cuando algo colapsa, ni siquiera hay alguien que se rinde, ya. sino que hay algo que se rompe. Mm, Y esto es lo que se llama ruptura espontánea de la tensión, en tibetano, tekchö. mm, mm, Tek es amarrado y chö es romperse. mm, El amarrijo son todas las tensiones que surgen con nuestros pensamientos cuando les damos, les atribuimos, los percibimos como algo que tiene verdad e importancia. mm, Allí surgen tensiones en todo nuestro organismo. mm, Y esas tensiones nos recuerdan mirar la mente para que esas tensiones se rompan por sí solas. mm, De modo que es ruptura, no es corte. mm, Muchas veces se traduce texture como corte de la resistencia. No, no, no es corte. ya. Corte sería, se escribe distinto la palabra. Es Mm, ruptura. mm, Corte hay alguien que corta. Ruptura es algo que ocurre.
mm, ya, Entonces, ruptura espontánea de la tensión. Y esta ruptura espontánea de la tensión es al mismo tiempo una ruptura espontánea de la atención, mm, porque desaparece el sujeto que está consciente de un objeto. mm, ujú, Eso es la práctica en el Dzogchen Upadesha. Hay tres series de enseñanzas. En la más directa se comienza con Tetsue ujú, y es esta práctica de la que yo he estado hablando. mm, Después hay una práctica más avanzada mm, que consiste en activar la luminosidad y allí se manifiestan visiones y estas visiones son muy poderosas y si tú te sientes distinto de ellas, la contradicción se transforma en conflicto y se vuelve angustia. mm, Y esta angustia te obliga a aplicar una manera de mirar la mente que permite que todo se rompa y quedes integrado en la visión de manera no dual. Y esto va agotando nuestras propensiones a experimentar algo como objeto y a nosotros experimentarnos como sujetos separados del objeto. mm. Tendría que ver esto que me cuentas con la angustia y con ese colapso, con otras palabras que también se usan aquí en Occidente, es el tocar fondo. ¿Sería algo así? Sí, tiene mucho que ver, ¿O el nacer de nuevo porque, que por usan ejemplo, los cristianos? los O, alcohólicos anónimos, por ejemplo, hablan de tocar fondo. Entonces, por ejemplo, a alguien que es un alcohólico, eh, le dicen, bueno, ahora tú te vas a ir al bar a donde tú ibas habitualmente y te vas a tomar solo 2 tragos y después te vas a tu casa. Y ujú, el individuo cuando se ve allí, después del segundo trago, no puede parar y claro, tocó fondo. claro, Regresó a casa en total angustia, claro. llama al amigo de los alcohólicos anónimos y le dice, pues no pude. Ujú, Y le dice, bueno, este es el momento preciso. Tienes que rendirte, la palabra que tú usaste, ante algo mayor que tú. Y mm, es la única manera como puedes salir de ese vicio. mm, Hay una cierta analogía con esto, ujú, o con lo que puede ocurrir en el cristianismo cuando pasas a un estado mm, sí, de gracia de Dios o algo así, ¿no? sí, Eh, pero rendirse todavía da la idea de que hay alguien que se rinde, ¿no? Yo diría, me gusta más la palabra que algo colapsa, que algo me se colapsa. rompe. Sí, sí, sí. Que Sí. también cuando uno toca fondo, algo rompe, algo se rompe ahí, algo Claro, se resquebraja. claro, Claro, sí. sí, sí. La segunda pregunta, bueno, en cierta manera ya la has contestado, pero bueno, podemos hablar un poquito de ello. ¿Qué prácticas meditativas has empleado con más pasión y dedicación? En tu caso ha sido el Dzogchen. Y de todas ellas, ¿cuál recomendarías? También te hago esta pregunta. ¿Tú recomendarías el Dzogchen? Pues yo creo que es como ir a un médico. El médico no le da la misma receta a todo el mundo, Claro, claro. Ahí está. sino que según la enfermedad y Claro, el grado de gravedad de la enfermedad claro, y muchas circunstancias como claro. condiciones particulares del paciente, Así es. se le va a recetar algo u otra cosa. Entonces yo diría que todo depende de la capacidad y las condiciones. Y en general, por ejemplo, en la comunidad Dzogchen, no es que nosotros recetamos Dzogchen para todos, Claro, sino que uno da Dzogchen y si alguien logra entrar a la práctica de Dzogchen con la instrucción de Dzogchen, eso indica que tiene capacidad para practicar Dzogchen.
mm, Pero si no logró entrar, le recetamos lo que viene después, un mm, poco más abajo. mm, Y si eso todavía no funciona, recetamos lo que viene después, un poco más abajo. mm. De modo que siempre se va a buscar aquello que corresponde a la capacidad y a las necesidades del individuo, y no algo abstractamente universal que va a servirle a todo el mundo, que no serviría para nadie en el fondo. Claro, claro, sí. Ujú. Bueno, pues, Elías, gracias de nuevo por esta clase de muy breve Dzogchen. Ha sido muy interesante, al menos para mí. Em, es otra interpretación de lo que es la meditación, porque desmonta la palabra meditación y, y hace ir más allá de la misma palabra meditación, ¿no? Es ir un poco más allá para ir un poco a esa esencia del ser, ¿no? A esa, en ese contacto con esa unidad, con la unidad, ¿no? Mm, Que todos somos. Pues, Elías, muchas gracias. Estás en Tenerife, me imagino, ¿no? sí, Y pues nada, hasta el jueves hasta el jueves. Muy bien, pues te agradecemos que otra vez tu viaje. tiempo, esta breve clase que nos has dado, tus palabras y nada, un placer haber estado contigo. Pues gracias a ti y un placer para mí también. Y uno siempre quiere comunicar, de modo que cualquier oportunidad para comunicar es una oportunidad preciosa. Claro, yo lo encuentro así, ¿no? Ya Eh, también cuando yo expreso lo que uno vive, uno siente, uno practica, pues en cierta manera es un regalo, ¿no? Que tengas esa oportunidad y esa de poder compartir, ¿no? Porque a veces no todo el mundo quiere escuchar las cosas, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su camino y su conciencia y es muy respetable, ¿no? Pues nada, exacto. cuando lo que hablábamos antes, cuando el vídeo esté editado, porque lo tiene que editar la informática, yo te lo mandaré y bueno, y como tú me has dicho, que forme parte de esa historia tuya y la verdad que será una alegría para nosotros participar ahí. Bueno, pues excelente. Y nada, buena estancia en Tenerife y muchas gracias y un abrazo muy fuerte, Elías. Gracias a ti, un fuerte abrazo y que todo vaya lo mejor para Gracias, ti y para todos vosotros. gracias, gracias.